buscando material en internet, buscando material para lectura propia, es identificar cuál es la posición del autor, ¿vale? Creo que hemos mejorado muchísimo de identificar la idea principal de un texto. He visto mucho crecimiento en eso en estas sesiones, pero todavía tenemos un poco de dificultad con identificar la posición del autor, porque como que nos confundimos un poco y resultamos dando nuestra posición, como o más o menos diciendo, yo creo que es esto, ¿sí? Porque yo pienso así, pero necesitamos recordar que no todas las veces nosotros vamos a pensar igual que el autor, ¿vale? Entonces, hoy quería hacer algunos ejercicios de pensar, de revisar un poco las tres cosas que hemos estado haciendo, que es tema, idea principal y posición del autor. Y luego vamos a hacer un ejercicio de identificar el tema en un texto de ficción. Entonces, nuestra clase de hoy se va a ver así. El objetivo, los objetivos de la clase de hoy es que los estudiantes que volvamos a practicar y a trabajar esta idea de la posición del autor. Recordemos, yo les decía la vez pasada que esto de leer es como un edificio. Tú no puedes poner el piso 4 si no tienes el piso 3, el piso 2, el piso 1. Entonces tenemos que hacer todos los pisos antes de llegar al piso 4. Entonces hoy queremos trabajar en posición del autor, pero para llegar a posición del autor, pues tenemos que igual identificar la idea principal, el tema y el vocabulario del texto, que son los pisos 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces vamos a dedicar una partecita de la clase haciendo eso, continuando con el trabajo de posición del autor. Luego vamos a tener un receso cortito y luego vamos a hacer una lectura de un cuento. Hasta este momento nosotros no hemos leído textos de ficción, solo hemos estado trabajando con artículos en su mayoría informativos. Hicimos como 3 artículos informativos y la vez pasada leímos un artículo de opinión. Y hoy vamos a pasar a leer un texto de ficción, que es un poco diferente del como el lenguaje que habíamos estado usando con los otros textos, que son más informativos, o sea, son más directos para el lector. Entonces, bueno, ya, sí, sí. Recordemos muy rápidamente que hemos estado trabajando. El tema es, cuando yo les pregunto cuál es el tema de un texto, el tema es de lo que se trata el texto, ¿sí? ¿De qué se trata este texto? No es un resumen del texto. Pues bueno, primero dice esto, luego dice esto. No. Si tienes 2 o 3 palabras para decir de qué va este texto, ese es el tema. ¿Cuál es como lo grande, grande, grande de lo que va este texto? La idea principal, necesitamos identificar primero cuál es el tema para poder decir, bueno, ¿qué dice este texto de ese tema? Entonces, por ejemplo, si tenemos un texto sobre la lluvia, es que está lloviendo, entonces es lo único que se me ocurre. Si tenemos un texto, el tema es la lluvia. La idea principal puede ser que la lluvia es una parte importante de la vida de las personas. No sé, ¿sí? Entonces ya la idea principal es algo como algo que nos dice específico el texto sobre el tema. Aquí necesito la atención de todos y la participación de todos porque vamos a hacer trabajo colectivo en esto. Vamos a leer un texto muy corto, este que les estoy mostrando en pantalla, y quiero que ustedes me digan cuál es el tema del texto, es decir, de qué se trata este texto, y cuál es la idea principal, es decir, qué nos dice este texto de ese tema. ¿Listo? Entonces, necesito que alguien, ¿dónde estamos por aquí? Sharik, ¿puedes por favor leernos este texto? Sí, señora. Muchas gracias. Fragmento uno. La estación de Alpe de UE se sitúa en los Alpes franceses hasta 3.330 metros de altitud. Tiene cerca de 250 kilómetros de zonas esquiables y un total de 116 pistas, de las cuales 40 son pistas verdes, 29 pistas azules, 31 rojas y 16 pistas negras. Alpe de Hue se caracteriza por sus largas pistas, entre las cuales se encuentra la Sarene, la pista mítica
de esquí más larga de Europa, accesible de los primeros días de diciembre hasta finales de abril. 16 kilómetros de aventura, perdón por el ruido si escuchan algo, es que están construyendo aquí en la casa. 16 kilómetros de aventura ininterrumpida sobre la nieve que empieza en el glaciar. Hay snowpark para expertos y principiantes. La estación de Alpe de Huez es una de las más completas. Es por ello que ofrece una variedad de servicios para que el visitante no pare ni un solo segundo. Esquí nocturno, paseo con trineo de perros, patinaje sobre hielo. También ofrece actividades de verano como el parapente. Un sinfín de actividades para todos los gustos, edades y bolsillos. Excelente, excelente, muchas gracias, Sharik. Te quería comentar que no se escucha en realidad mucho el ruido de fondo. Entonces, a veces creo que como tú lo estás escuchando, puede que tengas más como, Sí, pero en realidad señora, yo leía y me incomodaba demasiado. mira que yo creo que lo que hace la computadora o el celular es que bloquea un poco el ruido. Entonces se escucha, pero se escucha bien lejos. Entonces no te preocupes que nosotros en realidad no lo escuchamos tanto. Sí, Pero señora. muchísimas gracias por compartir. Bueno, queridos amigos míos, les voy a dar 30 segundos para que por el chat me respondan. No, y momento, les voy a explicar cómo vamos a hacer esto. Escriban, pero no pongan enter hasta que suene el timbre. ¿Listo? Dijimos 30 segundos. Entonces van a escribir, pero no lo manden hasta que suene el timbre. ¿Listo? Van ¿Qué a vamos a escribir escribir? la respuesta, escríbanlo, pero no lo manden. La pregunta a la que van a escribir es, ¿cuál es el tema de este fragmento? El fragmento que acaba de leer Sharik. ¿Cuál es el tema? Escriban su respuesta, pero no la manden. 3, 2, 1, 30 segundos para escribir. Puse 30 minutos. 30 segundos para escribir, pero no manden la respuesta hasta que suene el timbre. Escriban por el chat cuál es el tema de este fragmento. El tema. Listo. Ahora todos por favor pongan enter. ¿Qué fue lo que escribieron? ¿Cuál es el tema para cada uno de ustedes? Por favor presionen enter para mandar su mensaje. Ok, ok, ok. No veo respuestas. ¿Qué ocurre? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, tenemos una respuesta. ¿Alguien más tiene su respuesta? Puede ser 2 palabras, 3 palabritas, chicos. ¿Qué Ujú. se les ocurre que es el tema? Tenemos a Juan David y Andrés responden por el chat. Vamos, necesitamos al menos si estamos hoy, ¿cuántos estamos? Dice 1, 2 y 12. Estamos 14 por aquí. Necesito al menos 5 12. respuestas. Tengo 4 respuestas. Vamos, una más, una más. ¿De qué se trata este cuerpo? Texto. Acá. Vale, tengo 5 ya. Tenemos. Me gusta. Primera respuesta, es sobre un parque con sus diferentes pistas de invierno y diferentes actividades. Respuesta número 2. Los parques con el parque, perdón, con sus diferentes estaciones. 3. Dar a conocer las diferentes actividades que se pueden realizar en la estación de Alpe de Huez. 4. El tema dar a conocer lo que contiene el parque Alpe de Huez. Nos dice, Alpe de Huez es un buen sitio para divertirse por la variedad de actividades. Isabela nos dice, pistas de Alpe de Huez. Y Andrés nos dice, ¿qué nos ofrece Alpe?
Ok. Creo que en sus respuestas veo dos cosas que están pasando. Algunos me están dando ideas del texto y otros me están dando el tema. Recordemos nuevamente, el tema es de qué se trata el texto. ¿De qué se trata? Es muy general, sin muchísimo detalle de qué se trata. Yo pienso que este texto, como lo dicen muchos de ustedes, se trata sobre el parque, la estación de Alpe de Huez, que es un parque. El tema general es el parque de Huez. Por eso les digo, el tema, como nos comentaba también Julie, es muy pequeñito. Ahora, pregunta número 2. ¿Qué nos dice este texto del Parque de Hues? Y creo que ahí ya ustedes en sus respuestas empezaron a identificar la idea principal del texto. El texto se trata sobre el Parque de Hues y la idea principal es, creo que ustedes lo señalan varias veces, ¿qué actividades tiene este Parque de Hues? Entonces yo pondría de repente el tema. ¿Dónde está el texto? Me perdí. Ya. El tema es parque, la estación de Alpe de... Yo no sé cómo se pronuncia eso, la verdad, puede que lo esté diciendo todo un poco extraño. Y la idea principal es el parque de Hues, el parque Alpe Hues. Ah, tiene muchas actividades y pistas que le permiten a las personas divertirse. ¿Sí? Don. Entonces recordemos, el tema es en muy general de qué va este texto, de qué se trata. Y la idea principal es ya qué nos dice este texto de ese tema. ¿Listo? Entonces intenten, creo que están haciendo un muy buen trabajo en identificar la idea principal, pero recordemos, el tema es de qué es. Muy general, de qué es el texto, del agua, de los muñecos, de los animales, de, no sé, en general, ¿de qué es este texto? Luego, la siguiente pregunta es, ¿qué nos dice este texto en particular de ese tema? Vamos a leer un segundo fragmento, amigos míos. ¿Listo? Este quiero que por favor nos haga el favor de leerlo el amigo Andrés Castañeda. Andrés, ¿puedes leer el texto, por favor? Sí, señora. Muchas gracias. Dice, originalmente pensando como método de transporte de personas y mercancías, el uso de perros para tirar de trineos es ahora un deporte y negocio especialmente practicado en Norteamérica y Europa. Aunque a simple vista pueda parecer una actividad inofensiva, pueden darse casos de abuso, negligencia, sobreexplotación o maltrato. En muchos casos, los animales pasan el día e incluso la noche atados sobre la nieve. A veces se les proporciona una manta, pajas o incluso una caseta para dormir, pero se trata de condiciones climáticas extremas. Asimismo, su espacio suele terminar sucio de orina y de heces y las condiciones higiénicas no son las adecuadas. Mantener a perros atados permanentemente o durante largos periodos de tiempo les impide realizar sus comportamientos naturales, lo que le produce frustración y puede llevar a comportamientos anormales como agresividad y ansiedad. Bueno, muchas gracias Andrés por tu lectura. Vamos a hacer el mismo ejercicio, amigos míos. Les voy a dar 30 segundos para que respondan a la pregunta, ¿cuál es el tema del fragmento 2? 30 segundos, pero no pongan enter hasta que les diga pongan enter. Es más, como algunos se demoraron un poquitito más en escribir, les voy a dar 40 segundos. ¿Listo? No pongan enter. Quiero que todas las respuestas, vamos a hacer esto, se llama lluvia de respuestas. La idea es que todas las respuestas entren al mismo tiempo. ¿Listo? 40 segundos para escribir.
¿Cuál es el tema de este fragmento? 40 segundos. Listo, amigos. Tiempo. Por favor, pongan enter. ¿De cuál es el tema de este texto? Nos responde ya Andrés. Necesito al menos 5 respuestas más. Bueno, tenemos a Andrés. 5 más, chicos, 5 más. Gracias. Jaja, me gusta, nos estamos acercando. Buen trabajo. Gracias, Sharik. Vamos, necesito 3 respuestas más. ¿Quiénes son los primeros en enviar 3 respuestas? Vamos, chicos, nos quedamos aquí varados con Sharik. Necesitamos 2 respuestas más. Dos. ¿Quiénes están por aquí conmigo hoy? Isabela, Juan David, Luisa, Majo, Ricardo, Sofía. Envíen sus respuestas, porfi. Es cortico, chicos. Y recuerden que no importa si es correcto o incorrecto, lo importante es Gracias, participar Andrés. y llegar juntos a la respuesta, ¿vale? Bueno, continuemos. Tenemos Andrés Castañeda nos dice, trata de la sobreexplotación de perros que llevan trineos en la nieve y el mal cuidado que se les da. Rosita, que no es Rosita. ¿Quién es Rosita? Si es Rosita, Talía, Talía. Talía, sí. Medio de transporte del trineo. Sharik nos dice, es el maltrato inofensivo y Andrés Vargas nos dice, es el uso de perros para trabajos. Aquí, amigos, veo que se están acercando bastante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tema, lo que intentamos es como llegar simplemente a cuál es es que no sé cómo decir tema de otra forma, lo más general de lo que es este texto. Así que veo varias respuestas que se están, o sea, que están haciendo muy bien este ejercicio de intentar decir en general, de qué es este texto. Andrés Vargas, creo que te acercas bastante tú cuando dices uso de perros para trabajos. Este texto nos habla, y creo que Andrés Castañeda lo complementa con el uso de perros para tirar trineos. El tema entonces es uso de perros para tirar trineos como medio de transporte, ¿cierto? Muy general. En algunos países, sobre todo bueno, ese no es, ya eso no hace parte del tema, solo lo estoy resumiendo. En algunos países, la cosa es que en Colombia yo nunca, ¿ustedes han visto alguna vez que un perro se ha usado para tirar de un trineo o de una carreta? Yo no, o sea, no sé. He visto caballos, he visto burros, he visto mulas, he visto... ¿qué más animales se usan a veces? Pero perros que no he visto, la verdad. Pero en otras regiones del mundo, como en Norteamérica, en Europa, sí que usan perros, sobre todo donde hay nieve, para que sean quienes llevan las cosas. Entonces ese es el tema. El tema es
El uso de los perros para para tirar trineos como medio de transporte. Andrés Castañeda, creo que tú das en el clavo con la idea principal del texto, que es la sobreexplotación. Vamos a complementar nuestro tema en el uso de perros para tirar trineos. Hay abuso, que fue lo que nos dijo Andrés, y mal cuidado de los animales. Esa es ya nuestra idea principal. El tema general es tirar trineos, o los perros que se usan para tirar trineos. La idea principal, y ustedes la ven porque es que ya está presente en todos los párrafos de nuestro texto, es que en esta práctica de usar a los perros para tirar trineos, muchas veces hay abuso. Quiero corregir, Sharik, cuando dices inofensivo. Recordemos cuando trabajamos los prefijos. Inofensivo es que no tiene realmente una ofensa, pero en este caso vemos que sí hay como una gravedad en el tratamiento que se les da a los perros. ¿Listo? Ahora, recordemos, necesitamos seguir trabajando. Tema, idea principal, para poder llegar al último piso, que es la posición del autor. Ya leímos todos el fragmento 1. Lo voy a leer nuevamente muy rápido y quiero que piensen. Ya sabemos que el tema de este texto es la estación de esquí Alpe d'Huez. Sabemos que la idea principal es la estación de esquí Alpe d'Huez tiene diferentes actividades para que los, no sé cómo se dice, los invitados o las personas visitantes pasen un buen tiempo. ¿Listo? Entonces, tema, estación de Huez. Idea principal, la estación de Huez tiene diferentes actividades para que los visitantes tengan un buen tiempo en este espacio. Quiero que pensemos ahora cuál es la posición del autor. ¿Qué piensa el autor de ese tema? ¿Listo? La estación de Alpe d'Huez se sitúa en los Alpes franceses hasta 3.330 metros de altitud, tiene cerca de 200 kilómetros de zonas esquiables y un total de 116 pistas, de las cuales 40 son pistas verdes, 29 pistas azules, 31 rojas y 16 pistas negras. Alpe d'Huez se caracteriza por sus largas pistas, entre las cuales se encuentra la SAR, la pista mística de esquí más larga de Europa, accesible desde los primeros días de diciembre hasta finales de abril. 16 kilómetros de aventura ininterrumpida sobre la nieve que empieza en el glaciar. Hay snowpark para expertos y principiantes. La estación de Alpe d'Huez es una de las más completas. Es por ello que ofrece una variedad de servicios para que el visitante no pare ni un solo segundo. Esquí nocturno, paseo con trineo de perros, patinaje sobre hielo. También ofrece actividades de verano como el parapente. Un sinfín de actividades para todos los gustos, edades y bolsillos. Ahora, si sabemos que el tema es la estación de Alpe, voy a escribir en las diapositivas que es más fácil. ¡Ah! No. Ahora lo confundí todo, esto estuvo muy mal. Bueno, en fin. Si sabemos que el tema de este fragmento es la estación Alpe d'Huez, sabemos que el tema principal es la estación Alpe d'Huez. Tiene diferentes actividades para que los pasen un buen tiempo. Buen tiempo. Quiero que se tomen un minuto en pensar cuál es la posición del autor. Y recordemos, queridos amigos míos, que la posición del autor respondería a la pregunta, ¿qué piensa el autor del tema? Nos puede dar muchas pistas la idea principal, ¿cierto? Pero la posición del autor está conectada con el tema. ¿Qué piensa el autor de este fragmento de la explotación del Alpe d'Huez? ¿Listo?
Volvamos a hacer la actividad que veníamos haciendo. 40 segundos para escribir. Y les voy a pedir que me digan cuál es la posición del autor del fragmento 1. 40 segundos. Les voy a dar un minutito para que de verdad tenga más respuestas, chicos. La idea no es que trabaje yo aquí con 2 personas porque estamos como 10. ¿Listo? Un minuto para escribir. ¿Cuál es la posición del autor de este texto sobre el tema? Y el tema es Alpe de Hues. ¿Cómo así Voy no a dejar. entiendo? O sea, tenemos que poner qué es lo que, o sea, como un resumen de ese texto, ¿o qué? No, no es un resumen porque estás pensando. Muchas gracias por hacer la pregunta. Mira, espera, paro el reloj. Dijimos que el tema es que este texto se trata sobre la estación Alpe de Hues, ¿cierto? Dijimos que la idea Sí. principal es que la estación Alpe de Hues tiene diferentes actividades para que los visitantes pasen buen tiempo. Ahora, queremos saber cuál es la posición del autor. Es decir, ¿qué piensa el autor de ese tema? Con ello quiero decir, si tú fueses, o sea, cuando tú lees este texto, ¿tú qué piensas que el autor piensa de la estación Alpe de Hues? ¿Cuáles son las ideas que tiene este autor sobre la estación Alpe de Hues? Como les digo, Ah, ya la idea ok. principal nos da algunas pistas. Entonces podemos hacer esto como el autor piensa que, y quiero que completen esta oración. El autor piensa que. ¿Qué piensa el autor de Alpe de Hues? ¿Vale? Un minutito para responder. Van a mandar sus respuestas por el chat cuando suene la campana. Empezamos en un minuto. O sea, empezamos ya. Perdón, tienen un minuto para responder. Pueden usar la idea principal como pista, porque nos da ideas de lo que piensa este autor. Listo, por favor pongan enter a sus respuestas. Si están varados y si están como es que no sé, por favor díganme, hombre, es que no sé. Eso me ayuda a mí muchísimo también a saber cómo guiarnos ahora. Responde Andrés Castañeda, Andrés Camilo Vargas. Vamos, ¿qué piensan Isabela, Juan David, Luisa, Ricardo, Talía, Sofía y Sharik? ¿Y hay más? Sí, hay más. Ah, sí, tenemos Alejandra, Ashley. Por el chat, amigas, por el chat. Si no saben, me ayudan más que me digan, no sé, a que se queden en silencio. Turi, 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 turi. Ok, gracias, Talía. ¿Alguien más por el chat? Gracias, Isabela, por tu honestidad. Bueno,
les voy a mostrar un poco cuál es el proceso que yo como lectora hago para responder a esa pregunta, en especial porque noto, a raíz de que nos está tomando un tiempo como responder, que estamos todavía como, ay, ¿cómo así? No entiendo. El tema, recordemos, siempre va a ser de qué se trata el texto en general. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes leen, no es un resumen, es casi lo más sintético, si pudiesen resumir el texto en 2 palabras, ¿cuáles serían esas 2 palabras? ¿De qué es? ¿De qué va el texto? Ese es el tema. Entonces, volvemos un poco a que la lectura es como un edificio y para poder llegar a la posición del autor necesitamos hacer estos 2 pasos previos. Entonces, primero, identificamos de qué es el tema, de qué es el texto. En este caso, dijimos, es sobre una estación que está en los Alpes. Luego, necesitamos pensar qué se dice de ese tema. Entonces, se dice, en este caso, que la estación tiene diferentes actividades para que los visitantes pasen buen tiempo. Genial. Es decir, si este texto nos habla de... Puede haber en el mundo muchos textos de la estación Alpe de Huez. Muchos, 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 muchos. Pero este es especial porque nos va a decir algo específico de esta estación. Este texto en particular nos dice, oh mire, aquí hay pistas de patinaje, aquí hay, no sé, hay 30.000 actividades, y hay en el verano y hay en el invierno. Entonces, si lo sintetizamos todo eso, este texto nos quiere decir que en la estación de Huez hay diferentes actividades. Ahora, el autor, la persona, el humano que escribió este texto, tiene un pensamiento particular sobre ese tema. Entonces, una de las preguntas que ustedes se pueden hacer para pensar cuál es la opinión del autor o la posición del autor es pensar por qué alguien se sentaría, o sea, por qué esta persona se sentó a escribir sobre la estación de Huez. ¿Por qué creen ustedes, si pueden decírmelo por el micrófono, por qué creen ustedes que este autor se sentó a escribir este texto? Porque quería dar, o sea, dar a conocer que en ese parque habían diferentes actividades por hacer. Ok, porque quería dar a conocer, quería informarnos de las cosas que ocurren en este parque. Y si ustedes creen que quería informarnos sobre las cosas que ocurren en este parque, ¿es porque le gusta este parque o porque no le gusta este parque? Pues si él da a conocer eso es porque le gusta el parque. Correcto, porque le gusta, él tiene una visión un poco positiva de este parque. No nos está diciendo, y además pagan muy poco a las personas que trabajan ahí. No, nos está diciendo solo lo bueno y lo bonito que ocurre en este parque. Entonces, cuando pensemos que en la posición del autor necesitamos pensar un poco en eso, como por qué esta persona se sentó a escribir esto. ¿Tiene una visión positiva del tema o una visión neutra? En este caso, yo creo que tiene una visión positiva porque nos dice solo las cosas buenas que ocurren aquí. Entonces dice, podemos decir, el autor piensa que vale la pena, como nos decía Andrés, visitar el parque, la estación, no sé por qué le sigo diciendo parque, la estación, ¡ah! Porque, como ya lo señalaban muchos de ustedes, tiene muchas actividades que son divertidas y que vale la pena conocer y experimentar. Ahora, si se dan cuenta de este momento de identificar el tema, a identificar la posición del autor, si nosotros hacemos esto, estoy pensando como un proceso lineal, como si es una línea que uno baja, o sea, que uno empieza identificando el tema y bajas hasta identificar la posición del autor. Vamos de lo concreto a lo abstracto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más fácil identificar el tema y la idea principal porque es algo que está evidente en el texto, que el texto muchas veces lo dice de forma explícita, mientras que la posición del autor, y por eso a veces nos cuesta trabajo identificar cuál es
es porque no siempre está dicha de forma explícita. Es como un rompecabezas que uno tiene que armar y que le van a faltar unas fichas. Y uno como lector es el que tiene que poner juntas esas piezas, ¿vale? Entonces, el tema, o sea, para que tú tengas un texto muy bien escrito o bien escrito, ni siquiera muy bien escrito, el tema tiene que ser evidente. Mientras que la posición del autor no necesariamente es siempre tan transparente, ¿vale? Vamos a ponerlo incluso, aquí pasamos de lo explícito, de las cosas que se cuentan de forma muy explícita, a lo no explícito. Entonces necesitamos ya pensar, como no es explícito, como no nos dice de forma directa, yo pienso que, a menos de que sea un texto contado en primera persona, como no nos dice de forma directa la posición del autor, nosotros como lectores tenemos que ser casi como un detective que piensa, bueno, ¿por qué esta persona me está contando esto? ¿Cuál es su objetivo para contarme esto? ¿Qué quiere que yo como lector haga con esta información? ¿Vale? Vamos entonces a pasar al segundo texto que teníamos. Dijimos, este texto del trineo y los perros. ¿Listo? ¿Cuál era, Andrés, nos habías dicho tú, el tema de este texto? Se los leo muy rápido para que lo recordemos. Originalmente pensado como un método de transporte de personas y mercancías, el uso de perros para tirar de trineos es ahora un deporte y negocio especialmente practicado en Norteamérica y Europa. Aunque a simple vista puede parecer una actividad inofensiva, pueden darse casos de abuso, negligencia, sobreexplotación o maltrato. En muchos casos, los animales pasan el día e incluso la noche atados sobre la nieve. A veces se les proporciona una manta, paja o incluso una caseta para dormir, pero se trata de condiciones climáticas extremas. Asimismo, su espacio suele terminar sucio de orina y heces y las condiciones higiénicas no son las adecuadas. Mantener a perros atados permanentemente o durante largos periodos de tiempo les impide realizar sus comportamientos naturales, lo que les produce frustración y puede llevar a comportamientos anormales como agresividad y ansiedad. ¿Listo? Vamos entonces a este texto. ¿Cuál habíamos dicho que era el tema de este texto? ¿De qué se trata? Vengan, volvemos por aquí. Sofía, cuéntanos de qué se trata ese texto. ¿Cuál es el tema? Aló, Sofía. Este texto. Hola, Hola. Cuéntanos tú, ¿de em, qué crees tú que se trata este texto? Para mí, el Alpes de West es como Oh, para para. Ya no estamos leyendo de Alpes, estamos en este otro texto. ese. em, El que acabo de leer. Ok, Sofía, te dejo pensar un ratito. Nos vamos con Alejandra. Alejandra, ¿de qué piensas tú? ¿Cuál piensas tú que es el tema? ¿De qué se trata este texto? Alejandra no nos responde. Vámonos entonces con Talía. Talía, cuéntanos tú de qué piensas que se trata este texto. Ok, ya no sé quién está conmigo. ¿Alguien pueden levantar la mano los que todavía estén por aquí? No. Pues Gracias. trata sobre la sobreexplotación de los perros que cargan trineos, ya Gracias, que Andrés. No, para. Recuerda, el tema es algo chiquitico. No necesitamos conectores, por ejemplo, para el tema. Cuando tú dices ya que, boom, ya te expandes.
Entonces vámonos a lo que tú decías. ¿De qué se trata nuevamente? Repítemelo, por favor. Trata sobre la explotación de los perros que cargan trineos. Muy bien. Trata de la explotación de los perros que cargan trineos. Cuando tú dices el ya que hay, boom, ya entramos a la idea principal. Entonces dices, la explotación de los perros que cargan trineos. ¿Qué más nos dice este texto? Ups, ¿qué nos dice en especial este texto sobre la explotación de los perros que cargan trineos? La explotación de los perros que cargan trineos es ¿qué? Pues es que ya que tienen una vida, o sea, no muy, ¿cómo sería ahí? Será. Ya que no llevan una vida adecuada porque estaban en condiciones muy malas. Genial. Entonces dices, la explotación de perros que cargan trineos lleva a que los animales vivan en condiciones poco adecuadas. Punto. Listo, tenemos en nuestra idea principal. Ahora, amigos, la parte que siempre nos da un poco de trabajo. ¿Cuál es la posición del autor? Es decir, ¿qué piensa el autor? ¿Por qué creen ustedes que la persona que escribió esto se sentó a escribir esto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué piensa el autor de este tema, de la explotación de los perros que cargan trineos? Pues nos quiere informar que están siendo explotados, o sea, que no lo aprueba. Ok, el autor piensa, gracias, que no debería haber este tipo de tratos en la carga de trineos de perros. ¿Listo? Y nos quiere informar de cuál es. Recuerda, esa es una pregunta súper clave cuando estemos leyendo. Nos quiere informar, pero ¿para qué nos quiere informar? ¿De qué nos quiere informar? Entonces haces un muy buen trabajo en decirnos, nos quiere informar de que no debería pasar esto. Por eso nos está señalando, mire, al final incluso nos dice que tener a los perros atados puede impedir que realicen sus comportamientos naturales e incluso los lleva a la agresión. Entonces nos está diciendo es que le estamos haciendo un daño como profundo a estos animales. ¿Listo? Después de trineos de perros porque causamos un daño profundo en los animales. ¿Listo? Amigos, es clave que cuando hagan su proceso de lectura, identifiquen el tema y recuerden, el tema es muy general, de qué se trata un texto. Que pasemos luego a la idea principal. ¿Qué nos dice este texto en particular de ese tema? Y luego podemos pasar ya a la posición del autor. ¿Qué piensa el autor de este tema? Para pensar, para machacar mejor esa idea de la posición del autor, pensemos en términos de la intención. ¿Cuál es el objetivo del autor al escribir este texto? Queridos míos, les voy a dar 3 minutos de receso. Por aquí lo tenía ya marcado. 3 minutos y regresamos. Cuando regresemos, los quiero como, yo sé que es sábado y llueve y la vida es dura, pero los quiero con energía, porque es que yo soy un vampiro de la energía y necesito de sus energías para poder enseñar. 3 minutos de receso y regresamos.
Listo, amigos, regresamos. Regresamos. Tan, tan, tan. ¿Dónde estábamos? Por aquí. Vale. Vamos a continuar ahora. Me gustaría, creo que ahora que lo pienso, me gustaría hacer un par de ejercicios más de estos, pero lo que voy a hacer es invitarlos a ustedes a que lean fragmentos, ya que hoy es nuestra última clase. Lean fragmentitos de este tipo, ábranse un, no sé, una revista, un periódico, métanse al periódico por internet, métanse a una página cualquiera. Incluso uno puede hacer ese mismo ejercicio en Instagram. O sea, lean un texto cortito y piensen cuál es el tema, cuál es la idea principal y cuál es la posición del autor. Vamos a pasar entonces, no quería que se nos fueran nuestras clases sin haber leído un texto de ficción. Así que vamos a leer un texto de ficción el día de hoy. Antes de empezar, les voy a comentar un poco de qué es este texto. Este es un cuento corto de un autor que se me olvidó su nombre, José, José B. Adolf. Es alemano peruano, nació en Alemania, pero creo que hizo la mayor de su vida en Perú. A este señor le gusta mucho la idea de la ciencia ficción. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la ciencia ficción? ¿Aló? Hello. Yes. ¿Aló? Sí, buenas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado? Sí, incluso si solo pueden decir, no, está muy bien. Me gustaría que alguno me dijera si ha escuchado qué es la ciencia ficción, o si le suena qué es eso, o no, si es como, no, es la primera vez que escucho sobre ciencia ficción, por favor, déjenme saber. Es lo que uno se imagina. O sea, Am- sí, lo que no es real. ok, muy bien, la ciencia ficción es lo que uno se imagina, lo que no es real. Eso, por ejemplo, es toda la ficción. Son cosas que uno se imagina, como los cuentos, los poemas, son un tipo de texto que no son reales, hacen parte de la ficción. Pero hay un género específico que se llama la ciencia ficción, am, que es un género de escritura que también ustedes lo pueden ver en la televisión, lo pueden ver en el cine, lo pueden ver no solo en textos escritos, sino también en otro tipo de textos. Por ejemplo, pienso en, ¿alguno de ustedes ha visto la película? Salió hace poquito. Duna. ¿O han visto la película? Busquemos películas de ciencia ficción. Es que yo la verdad no soy muy fan de la ciencia ficción. Eh, La Guerra de los Mundos. Hmm, no hay ninguna película. Les voy a mostrar mi pantalla. De verdad no conozco ni una de estas películas. Yo, porque es que yo la verdad que no veo muchas películas de ciencia ficción, pero déjenme les muestro a tap. Me dice la internet que todas estas son películas de ciencia ficción. ¿Han visto alguna de estas películas? Estas dice que son como las más nuevitas. Venom, esta es, en fin. Bueno, la ciencia ficción es un género literario o de cine en el que hay una historia de ficción, como nos decía ya la compañera, pero que se construye con elementos de la ciencia. Entonces, por ejemplo, hay una película donde, no sé, clonan a un humano y ese humano sale con tres patas y empieza a tener un comportamiento extraño y entonces el principio de la peli o del, como no del principio en el comienzo, sino las bases del texto, de la película, del cuento, tienen que ver con algo de la ciencia, que no necesariamente tiene que ser ciencia real, pero que es como un concepto de la ciencia que estalla, que se toma como sale mal, am, o sale bien. En la mayoría de los casos sale mal.
En muchas de estas películas ocurren en el futuro. ¿Sí? Es como, ¿qué pasa si la ciencia se sale de manos o si la tecnología se sale de manos? ¿Listo? Entonces, hoy vamos a leer un cuento que es sobre una inyección que en el futuro, volvemos, esto es ficción, alguien se imaginó que en el futuro se inventaron una inyección contra la mortalidad. Es decir, que ahora las personas pueden ser inmortales si se ponen esta inyección. ¿Listo? Vamos a encontrar diferente vocabulario nuevo. Es un cuento como generalmente cuando uno lee ficción, los autores intentan usar como un lenguaje como poético y complejo. Entonces vamos a encontrar algunas palabras diferentes. ¿Listo? Latitudes, quería mostrarles qué son las latitudes, son diferentes partes del planeta. ¿Listo? Entonces esto es share this tab instead. Estas son las latitudes. Esta es una latitud, esta es otra latitud, esta es otra latitud, esta es otra latitud. Son las partes de la Tierra. ¿Listo? La senectud va a ser una palabra que se refiere a la vejez, a la gente vieja. Quiero que piensen mucho en eso mientras leen en este cuento, que nos dice de las personas más viejas. Surtir es tener efecto. Fecundo es fértil. La faz es, ¿cómo diríamos la faz? La capa de la tierra. Generalmente uno dice la faz de la piel o la faz de la tierra, es como la parte superior. Un asilo es, ¿alguien me puede decir qué es un asilo? Donde internan a las personas mayores de edad. Internan a las personas. Me gusta. Los verdugos es una palabra súper extraña que hace referencia a las personas que es muy poco común. O sea, que yo quiero decir que yo creo que yo nunca he dicho una oración que diga los verdugos. Son como las personas que matan a otras. Y perpetuo o perpetua es eterno. ¿Listo? Tengan este vocabulario abierto, lo pueden encontrar en el material de hoy, lo acabo de completar aquí, porque van a leer un cuento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dividir en grupos de a 3. En grupos van a leer este cuento. Se llama, como les decía, Nosotros no, y nos habla de una inyección que se inventaron en el futuro para que la gente sea inmortal. Entonces piensen qué consecuencias puede tener eso. Van a leer el cuento, préstenle atención al cuento. Las palabras que les acabo de decir que son están en negrita. Y cuando acaben, van a ir a la última hoja del cuento, que es esta, y tiene 8 eventos del cuento en desorden. Y lo que quiero es que ustedes los organicen en orden cronológico, es decir, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Vale? Lo pueden hacer en una hoja, porque este documento lo tenemos todos. Entonces, en una hoja, pongan los números 1 al 8, ni siquiera necesitan la tabla, pueden hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así. Y luego van a ir diciendo, bueno, ¿cuál fue el primer evento? El A, el B, el C, el D. Entonces ponen 1 es el B, no sé, la verdad que estoy diciendo cosas. 2 es el E y los van a organizar. Pero antes que nada, amigos míos, vamos a leer el cuento. Nos vamos a ir entonces a grupos de a 3. Recuerden que ustedes hicieron un compromiso la semana pasada sobre cómo trabajar en grupo, que es un poco incómodo, yo sé. Entonces, la persona con el nombre más corto es la persona que empieza a leer. ¿Listo? En vez de perder, bueno, tú empiezas, yo empiezo, ¿quién empieza? La persona con el nombre más corto empieza a leer. Otra persona puede estar en la parte de más abajo identificando cuál de los eventos que acaba de leer el que está leyendo es alguno de los que se nombra aquí. ¿Listo? Les voy a ¿Pero dar, lo van a enviar amigos. por Classroom? Dime. ¿Lo van a enviar por Classroom? Está en Google Clase, míralo.
está aquí, dice nosotros, déjame te muestro, share this tab. Está aquí donde dice nosotros no. Si te metes aquí donde dice materiales de la clase, tiene justo una inyección, porque el cuento que vamos a leer de hoy es de una inyección. Es este cuento, lo puedo poner también por el chat. ¿Listo? Nos vamos entonces en grupos de A3 y tenemos, queridos, 12 minutos para leer. 12 minutitos. Este es el cuento y en un momentito la profe Julie nos debe estar mandando a grupos de a 2 o 3. Ya están los grupos corriendo. Julie, sí. ¿Qué pasó? Ya, gracias. Sí, Andrés y Richie, ¿por qué no se fueron? A ver, ahí yo se miro. fue Andrés. Ok, Richie está en el grupo 2. Dice que está asignado al grupo 2. Richie, ¿no te está mostrando la opción de unirte a un grupo? Hola. Richie, ¿nos escuchas? Bueno, puede ser que le pasó algo a Ani porque ya está asignado y todavía no se ha ido. Vale, sí, yo no lo he escuchado hoy. No ha estado hoy Parece muy... como ausente. Ujú. Dale. Le voy a escribir al WhatsApp, a ver. Vale. Sí, sí puedes, no sé si me puedes mandar a brincar por los grupos o si puedes brincar tú a ver si los chicos necesitan ayuda o algo. Dale, te voy a mandar a uno de los grupos. Listo. Ah, ya Richie se unió. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola. Ay, Isa, no te asigné a ningún grupo porque te habías ido. Entonces pensé que ya no estabas en la llamada y me dice que no te deja a ti asignarte a ningún grupo. ¿Alcanzaste a escuchar las instrucciones de la profe? No, la verdad no es que tuve fallitas técnicas como raro. Ok. Bueno, Eh, Dani, hola. Hola, ese grupo está trabajando divino. Listo. Acá está Isa. Isa no me deja asignarla a ningún grupo y no dejé a nadie acá porque pensé que Isa ya no estaba. ¿Puedes, por favor, repetirle a Isa qué debe estar haciendo mientras volvemos a la sesión principal? Vale, sí, estamos leyendo un cuento que se llama Nosotros No, lo vas a encontrar en Google Clase o lo puse, ven, te lo pongo nuevamente por el chat. Tun, tun, tun. Simplemente estás leyendo el cuento y luego en una hoja, déjame te comparto mi pantalla que es más fácil. En una hoja vas a leer el cuento, ¿vale? Está aquí. Y luego en la última hoja del cuento vas a encontrar que hay 8 eventos separados. Los vas a organizar en orden cronológico. Entonces en una hojita puedes escribir de 1 a 8
y vas a ir marcando cuál era el evento uno, el A, el B, el C, cuál fue el evento 2, el A, el B, y los vas a organizar los 8 eventos en orden cronológico una vez hayas terminado el cuento. ¿Vale? Vale, no sé si pueda estar en toda la clase porque he tenido como fallitas técnicas, se me sale y pues es complicado volver a entrar, entonces no sé. Vale, no te preocupes, pasa. Vale, Listo, entonces ponte a leer y ya regresamos. está bien.
Dani, ¿cuánto tiempo les dijimos? 12, queda 1 minuto y 30 segundos. Vale. Listo. Ya podemos regresar. Dale, dame un segundito. Ya deberían estar volviendo, espérame, esto tan raro. Salud. Listo, ahora sí, por acá ya están volviendo. Listo. Bueno, queridos, espero que les haya gustado el cuento. A mí siempre me lo he enseñado varias veces y me gusta mucho. Me gusta mucho, como no sé, hacer este ejercicio porque es un cuento un poco intenso. Es cortito, pero sustancioso. Ok, en este cuento ocurren 8 cosas. Bueno, ocurren más de 8 cosas, pero tenemos 8 cosas organizadas en esta lista. Como consecuencia, los mortales empezaron a amar y comprender a los inmortales. En 1968 se predijo que en 200 años el ser humano podía llegar a ser inmortal. En el año 2168 se dio una primera noticia: el hombre había conquistado la inmortalidad. Finalmente, los inmortales serían miserables, pero los mortales no. Los mayores de 20 años se sintieron marginados por los inmortales. Se proclamó la segunda noticia: la inyección solo era eficaz para los menores de 20 años. Todo el mundo se puso feliz con la primera noticia y un joven inmortal de 15 años decidió quitarse la vida. Quiero que trabajemos ahora en identificar en qué orden en el cuento ocurren estos eventos. Ustedes estaban haciendo, si terminaron de leer el cuento, estaban organizando, empezando ya a organizar los eventos, pero entonces quería que antes de cerrar la clase lo hiciéramos nosotros juntos. Entonces, de estos eventos, ¿cuál es el primero que ocurre en la historia? La C. La C. ¡Jaja! En el año 2168 se dio una primera noticia. El hombre había conquistado la inmortalidad. Vamos por aquí. No sé por qué pregué estos aquí. No, quiero cerrarlos. Ya. La número 1 es la C. Pero pensemos que si estamos hablando en términos cronológicos, ¿qué pasa antes de ese año?
¿Cuál año va antes del año 2168? De esta lista que tenemos, ¿cuál año va antes de 2168? 1968, ¿no? Correcto, entonces, en realidad, la primera cosa que pasa, no en el cuento, sino en la historia, es que en el año 1968 dicen, en 200 años los humanos van a ser inmortales. Luego, tienes razón, la siguiente que va, entonces esta va a ser la número 1 y esta va a ser la número 2. Ocurre después, en el año 2168 se da una noticia. El hombre ha conquistado la inmortalidad. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se ponen las personas? Nos... Dale, dale. Pues como tal diría que la segunda es la G, todo el mundo se puso feliz con la primera noticia, porque abajo de Excelente. esa sigue la C. Genial. Entonces, dan la primera noticia. Todo el mundo se pone contento porque dicen, amigos, somos inmortales. Entonces todo el mundo, sí, la hicimos, somos inmortales. Luego, ¿qué pasa? Todo el mundo se pone súper contento. Sí, la humanidad logró llegar a la inmortalidad, pero ¿qué pasa? Pues dicen, vale, sí, podemos ser inmortales, pero pues estamos aquí, todo el mundo está contento, solo una inyección cada 100 años nos iba a hacer inmortales, pero luego llegó la segunda noticia. ¿Y cuál es la segunda noticia? Que como tal la inyección será eficaz en menores de 20 años. Correcto, que la inyección solo va a ser eficaz en los menores de 20 años. Entonces esa es la E. Bueno, queridos, les tengo muy malas noticias. Voy a tener que acabar la clase por aquí porque la profe Julie quiere compartir algo con ustedes. No quería acabar la clase sin antes decirles a todos que me ha gustado mucho trabajar con ustedes, que siento que están en la dirección correcta o sea, esto de venir a clases un sábado, ya es un montón, ¿sí? Sigan trabajando en su comprensión de lectura. Sigan trabajando en su comprensión de lectura. Recuerden, tema, idea principal, posición del autor. Me entusiasma mucho ver lo rápido que están haciendo el ejercicio de lectura de este cuento. Es un cuento denso, como complicadito, y lo están organizando bastante bien, amigos míos. Llegamos 1, 2, 3, 4. Les voy a dar las respuestas de las otras para que puedan confirmar si lo tenían bien o no. Entonces, después de que dan la noticia, ¿dónde estaba? Se proclamó la segunda noticia, que es esta. Lo puse mal, era la F. Ups. Entonces la gente vieja se pone muy molesta porque es como, no, pero yo también quería ser inmortal. Es un poco injusto. Yo también quería ser inmortal y ahora solo los jóvenes van a ser inmortales, pues muy mal. Entonces luego lo que pasa es, en un giro inesperado, un joven que ya está vacunado contra la inmortalidad se quita la vida y todos quedan como, güey, ¿cómo así? Pero si pensamos que tú ibas a ser muy feliz porque eres inmortal. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta que ser inmortal no es tan chévere. O sea que la mortalidad tiene algo muy bonito y es poder como ver la vida en el presente, tener un presente, que si eres inmortal pues no tienes un presente. ¿En qué número íbamos? 5, 6. Entonces toda la gente empieza a preguntarse por esto, por el sentido de la vida. Y finalmente los mortales empiezan a amar, a comprender y a tener un poco de empatía por los inmortales porque piensan, ¿qué tenés eso? Y ya, ese es el cuento. Espero que les haya gustado. Tenía pensado hablar del tema en este cuento y del mensaje de este cuento, pero le dejo a ustedes que hagan ese ejercicio, que piensen cuál es el tema y cuál es el mensaje de este cuento.
muchísimas gracias por juntarse a trabajar conmigo todos los sábados. Es que esto me mata de emoción que haya tanta gente que quiere como aprender. O sea, es muy bonito para uno como profe ver que haya 20 niños que todos los sábados son como, sí, quiero aprender más. Entonces, de verdad que han hecho mi último mes como uno de los meses más felices de estos últimos tiempos de pandemia. Muchas gracias y nos vamos entonces con la profe Julie. Profe Julie, cuéntanos todo. Tan bella, Dani, muchísimas gracias. Gracias a ti también por el compromiso, por estar acá cada sábado y acompañar a los estudiantes del programa. Esperamos no sea un hasta nunca, sino hasta pronto. Seguimos igual en contacto. Antes de desconectarnos, chicos, y Dani, quiero pedirles un último favor chiquitico. Bueno, dos favores chiquiticos. Uno es, si es posible, que prendamos la cámara un momentico para tomar una fotico con la profe Dani. Sí, para poner en las redes sociales de la clase de comprensión lectora, que no tenemos ni una fotico de la clase de comprensión lectora. Y la segunda cosita es que les voy a compartir aquí en el chat un link con una encuesta para que porfa nos dé retroalimentación de cómo se sintieron en la sesión de comprensión lectora, cómo les fue, qué podemos mejorar, porque sabemos que para nosotros es muy importante saber cómo se están sintiendo ustedes y qué están pensando. Entonces, esas dos cositas. Entonces, vamos a prender la cámara 3 segunditos, tomamos la foto rápido y ya está, ¿vale? A la cuenta de 3 prendemos la cámara, entonces, ¿listos? 1, 2 y 3. Bueno, ahí está Sofía. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Andrés. Gracias, Richie. Ahí peinándose. Muchas gracias, Sharik. Bueno, nos faltan algunos. Porfa, rápido la prendemos y ya está, ¿vale? Qué bueno verlos. Gracias, Juan David. Ashley, Andrés, Richie, Aleja, nos cuentan porfa así rapidito. Pueden prender la cámara, Isa también. Tomamos la foto y ya está, ¿listo? Quedó ahí toda sonriente, Dani. Listo, Siempre, chicos. siempre. Muchísimas. Les acabo de compartir aquí en el chat un link. No les toma 3 minuticos, porfa. Entonces, rápido le van a dar clic a ese link. Y ya con eso terminamos la sesión de hoy. Mañana tenemos reunión con los padres de familia, entonces sus papás y acudientes van a estar conectándose con nosotros a las 9 de la mañana para una sesión cortica en la que les vamos a contar del programa, quiénes somos y qué hacemos. Y nada, les deseo unas felices vacaciones, que descansen, que duerman, que estén con sus familias, que la pasen muy bien este fin de año y nos veremos prontito en enero. Les estaremos mandando toda la información por el chat de nuestra próxima sesión en el mes de enero. Mil gracias, Dani, mil gracias a todos por el compromiso, por estar acá. Y ahí, porfa, les dejo el link para que nos completen esa encuesta. Mil gracias. Chao a todos, feliz Navidad, feliz año, felices velitas, todo. Chaito. Gracias igualmente. Hasta luego para todos, para todos. Chao, feliz fin de año, Richie, cuídate. Chao, feliz. Chao, Sofía. Chao, feliz fin de año. No olviden la encuesta, porfa, gracias. Adiós. Gracias, Andrés. Adiós. Chao, Feliz año. Bye, Juan David. Chao. Chao, Andrés, cuídate mucho. Bueno, lo mismo. Gracias. Chao. Chao, cuídate. Lo mismo. Tengo una pregunta. Claro que sí, cuéntame, Shari. En eso de seleccione el componente a evaluar es... O sea, Comprensión. lo que yo quiera... lo que estamos viendo ahorita, ¿sí?
Exacto, comprensión lectora, porque ya terminamos el ciclo de comprensión lectora. Ah, eso era. Gracias. Gracias a ti. Y lo otro es lo de los docentes. Ah, también la que nos dicta comprensión. Exacto, la profe Ah, Daniela ya. Escobar. Gracias. Ujú. Que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias, Sharik, tú también, cuídate y muchas gracias. Chao, Sofi, cuídate mucho.